Muy buenas tardes a todos, a todas. Permitidme que en nombre de la Fundación Sistema y de su patronato os dé la bienvenida a este acto, que va a ser sencillo, breve, pero va a ser un acto intenso y emotivo en el que vamos a celebrar los 250 números, se dice pronto, de la revista de Ciencias Sociales, de la revista Sistema. Para comenzar tengo que disculpar al presidente de la Fundación Sistema, impulsor, convocante, hacedor de este acto y que no ha podido asistir. José Félix Tezanos está convaleciente de una reciente operación ocular, nada grave, pero le ha imposibilitado asistir a este acto que preparó, que convocó con muchísimo mimo, y los que le conocemos sabemos que estará sufriendo en casa porque no está aquí, ¿no?, controlándolo todo y viendo que todo salga como tiene que salir, como necesariamente ha de salir. 250 números para cualquier publicación en estos días es una rareza. 250 números de una publicación, 45 años de vida, una rareza en cualquier publicación. Si hablamos además de una publicación dedicada a las ciencias sociales, desde el rigor académico, con una perspectiva progresista y sin tener detrás a ninguna institución financieramente poderosa, ni pública ni privada, más allá de la propia Fundación Sistema, tenemos que hablar de una proeza, además de una rareza, una proeza, casi una heroicidad, que hemos de reconocer y agradecer a muchas personas. Hoy hemos de citar a unas cuantas, algunas pasarán por este micrófono. Desde luego al propio José Félix Tezanos, impulsor y alma de la revista Sistema, de la propia Fundación Sistema, maestro de quien os habla y de muchos de los que estáis aquí, inspirador también, hacedor, obrero, casi manual de otras iniciativas también muy interesantes, tan interesantes como esta. Hay que dar las gracias a Elías Díaz, el otro padre histórico de la criatura, hace ya más de 40 años. Tenemos que dar las gracias a Alfonso Guerra, presidente de esta fundación durante tantos años, que tanto y tanto cuidó de esta revista también. Hemos de dar las gracias sobre todo, muy especialmente, a los cientos y cientos de autores que han llenado las páginas de la revista Sistema durante estos 45 años, de España y de fuera de España, todos los grandes nombres, de Tuñón a Aranguren o de Adam Saft a Rodrik, pasando por Samuelson, cientos y cientos de grandes nombres, casi todos los grandes nombres de la sociología, de las ciencias sociales, han pasado por las páginas de la revista Sistema con rigor, con compromiso, con dedicación. Gracias a quienes han estado en la sala de máquinas, en la redacción. Hoy podemos personificar, simbolizar esa gratitud en Gilde Sánchez Morales, que es la secretaria vigente de la redacción de la revista Sistema. Gracias a los trabajadores, las trabajadoras de la Fundación durante todos estos años, están casi todos por aquí: María Jesús González, Carmen Maeso, Verónica, Margarita, Luis, Raúl, que ya no está con nosotros. Gracias a todos y gracias a todas. Son 45 años. Desde 1973, enero de 1973, en plena dictadura, en aquel contexto tan difícil, tan especial, nació una revista como la revista Sistema, Ciencias Sociales, perspectiva progresista. Desde entonces hasta ahora, la historia de la revista Sistema ha corrido en paralelo
a la historia de España. Y no ha habido episodio, acontecimiento, proceso relevante de la historia de España que no haya sido recogido con mimo, con rigor, insisto, desde una perspectiva progresista, en las páginas de la revista Sistema. El paso de la dictadura a la democracia, la transición democrática, la elaboración de la Constitución, la incorporación de España a Europa, los años de gobierno socialista, los del cambio, los de la incorporación a la modernidad, a la construcción del estado del bienestar, los éxitos y los fracasos, las crisis, los procesos, siempre la revista Sistema muy atenta. Hasta este último número. Este último número es referencial también, un número que la Fundación, que la revista Sistema, que el Consejo ha decidido dedicar a la ciencia en sociedad. Y si hay una apuesta determinante por crecimiento justo, por una sociedad moderna e igualitaria, es desde luego la apuesta por la ciencia. Enhorabuena a quienes habéis hecho posible esta revista en estos 45 años, en estos 250 números, el reconocimiento y la gratitud de todos. Y ahora le voy a ir dando la palabra, si os parece, pues a algunos de los protagonistas de la revista en su historia y especialmente en este último número. Comienza dirigiéndose la palabra Gilde Sánchez Morales. Pues buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, desde luego, amigas y amigos. Estamos aquí reunidos para celebrar un cumpleaños, como decía Rafa, ¿verdad? El número 249-50 de la revista Sistema. Y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una revista, y cito literal, es una publicación periódica por cuadernos con escritos sobre varias materias o sobre una sola especialmente, y en puridad así ha sido y es la revista Sistema. Lo cual me recuerda varias estrofas del poema de Antonio Machado: caminante, son tus huellas el camino nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El inicio del camino, como recordaba Rafa, comenzó en enero de 1973, cuando salió a la luz su primer número y en el que publicaron figuras del más alto nivel intelectual y referentes del ámbito de las ciencias sociales y humanidades, los profesores Elías Díaz, Manuel Tuñón de Lara, José Luis López Aranguren, Salvador Giner, Juan Marichal, Juan Carlos Mainer, etcétera. Es, por tanto, Sistema una de las revistas de mayor trayectoria dentro del panorama de las ciencias sociales en nuestro país y en lengua castellana. 45 años después, aquí estamos, también lo decía Rafa, con la máxima ilusión y, desde luego, con las máximas también ganas de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Hoy es, por tanto, una ocasión para celebrar la gran madurez alcanzada por Sistema, una revista que ha acompañado y ha sido testigo e importante promotora de las ciencias sociales en los países de habla hispana, tanto en América como en Europa. Pero la revista Sistema es el resultado de un gran equipo de extraordinarios profesionales y de mejores personas que han desempeñado y desempeñan con diligencia su trabajo en la Fundación Sistema. Todos están aquí prácticamente: María Jesús, Margarita, Raúl, Luis, Carmen, Verónica, Carmen, Inger, bajo la dirección de la mejor de las batutas posibles, el profesor José Félix Tezanos. También quiero destacar a los miembros del Consejo de la revista, algunos jóvenes, profesores y otras figuras internacionales de la sociología actual. Personalmente me incorporé a las tareas de secretaria de redacción hace 18 años y debo reconocer que para una profesora universitaria, como es mi caso, es un honor realmente desempeñar estas funciones. Infinitas gracias al profesor Tezanos, aunque no pueda desgraciadamente acompañarnos, desde luego por haber confiado en mí en esta tarea tan importante. Me siento muy honrada. Desde niña conocía la revista Sistema. Era habitual
la lectura en casa de mis padres y en mis estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Sistema siempre me acompañó, como a tantas y tantas generaciones de académicos e investigadores que debemos buena parte de nuestra formación a las lecturas que pudimos hacer en sus páginas. Y como la vida en ocasiones colma ilusiones, como les decía, hace 18 años recibí uno de los mejores regalos de mi vida académica, un regalo que me ha permitido crecer personal e intelectualmente. Crecer por el ilustrarme del inmejorable quehacer de mi maestro, el profesor Tezanos. Crecer por la aventura de trabajar con compañeras y compañeros de tan alta calidad humana y de los que aprendo a diario de su excelente labor. Y crecer también por la oportunidad de mantener correspondencia con profesores e investigadores tanto de nuestro país como de todo el mundo que han publicado artículos en nuestra revista del más alto nivel científico. No en vano, Sistema se adecúa a los criterios de calidad de las más prestigiosas bases de datos internacionales y tiene amplia visibilidad tanto nacional como internacional. Entre las bases de datos donde está incluida destacaría Scopus, Dialnet, International Bibliography of Social Science, Latindex, International Political Science Abstract, Political Science Complete, Sociological Abstract, etcétera, etcétera. Y no puedo finalizar sin hacer una breve mención al número con el que celebramos nuestro cumpleaños, nuestro aniversario, y del que se van a ocupar en su presentación otros ponentes. Muchas gracias a todos los autores y a todas las autoras, todos ellos científicos, científicas, investigadores del máximo nivel. En particular al profesor Emilio Muñoz, uno de los coordinadores de tan oportuno monográfico al que conozco hace muchos años, respeto profundamente, pues desde luego es un gran sabio y con quien me une una entrañable amistad. Nos hemos comunicado en numerosas ocasiones a lo largo del proceso de elaboración de este número. Ha sido un enorme privilegio para mí que hayamos podido colaborar tan estrechamente en este excelente trabajo que publica la revista y que se adentra, como también se planteaba anteriormente, en uno de los grandes temas de nuestros días y que los autores han tenido a bien titular con gran finura intelectual, Ciencia en Sociedad. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por su atención y, desde luego, seguiremos haciendo camino al andar. Gracias, Gilde. Tiene la palabra el profesor Emilio Muñoz. Muy buenas tardes a todas, amigos, amigas, colaboradores y a personas que no son conocidas pero que van a ser amigas de ahora en adelante. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a José Félix Tezanos. Resistirse a José Félix es una tarea que es imposible. Quizá lo volveré a mencionar después y cuando se empeñó en que saliera este número, pues el número ha salido. Quiero agradecer especialísimamente a Gilde porque tengo que hacer algo que es personal pero que quiero que se reconozca. Durante todo el tiempo que hemos estado coordinando este número, muchos contactos, como ya he mencionado, yo no me había enterado que está preparando una oposición a cátedras, que va a tener lugar el 6 de marzo. Y eso es algo absolutamente admirable, que significa el compromiso de alguien que quizá hay que reconocer con un aplauso. Bueno, paso ya a intentar presentar el número. José Félix me dijo, supongo que para pagarme lo que me había hecho sufrir, que podía tener un poquito más de tiempo. Vamos a ver, trataré de no extenderme mucho. Mi primer cosa que quiero decir es sorprendente. Es decir, no sé por qué estamos en un momento único, en un siglo de la historia de España, en que la sensibilización mediática y con ello política de la ciencia está en candelero, cosa que no puedo comprender, pero es así. En este contexto, insisto, inaudito, inesperado hace tan solo medio año, se presenta este número de la revista Sistema. La presentamos de forma innovadora. Es como la síntesis de un libro o de un artículo científico. Hay muchas preguntas a las que contestar, citas y rigor en los planteamientos. La razón puede estar, como ocurre en la investigación científica, en que al menos hemos tratado de afrontar un objetivo con una adecuada panoplia de preguntas. La pregunta básica central es, abro interrogantes, ¿cómo colocar la ciencia en la agenda social
como paso previo e indispensable para muchos de nosotros para incorporarla en la agenda política. Antecedentes. Los antecedentes hay que buscarlos en una iniciativa política. Hay que rendir algún homenaje a la política que ahora está tan denostada. Un aspirante a la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez, movilizó, al menos que yo sepa, a 4 personas, para mí muy respetadas y respetables, las cuales plantearon elaborar un documento programático. Uno de ellos, José Félix Tezanos, con quien mantengo desde hace tiempo una intensa relación de amistad y de profuso intercambio intelectual, me pidió ayuda para el apartado relativo a la ciencia de ese documento que querían preparar. Respondí afirmativamente y lo que hice fue actuar pues, de la forma que actuamos en ciencia. Convoqué a personas a las que les pedí previamente su aquiescencia, aunque no tuvieran nada que ver con el secretario general potencial, con el partido en nada, si les interesaba colaborar en una reunión en la que íbamos a preparar esta cuestión. Hubo personas que me respondieron. Todos los contribuyentes al número fueron convocados, con excepción de 2 personas. Uno, Amaya Moro, porque está en Baltimore, a la que conocía por otras razones y que la propuse que contribuyera al número, y Borja Sánchez, que luego intervendrá, al que en aquellos momentos ni siquiera sabía que existía. El documento se elaboró en una reunión de debate. Yo, como temo las reuniones, llevé un documento previo. Ese documento previo ayudó a que pudiéramos avanzar y al final, después del debate, pues decidimos que Miguel Ángel Quintanilla y Santiago López hicieran la síntesis. Y efectivamente respondieron y a los 2 días teníamos la síntesis de un documento pequeño que figura en el documento que fue ese documento programático, que tiene el título de Sí es sí por una nueva socialdemocracia. Apartado 1.110, un compromiso con la investigación científica, páginas 31 y 32. Digo esto porque nadie lee en España y seguro que nadie ha leído este documento, porque siempre se acusa por ahí que no hay programas, que no hay no sé qué. Bueno, ahí hay un programa, son montones de páginas. Bueno, lo tengo por ahí en la cartera, entre otras cosas. No sé quién lo ha leído o no, pero esa es la cuestión. Bueno, interesado por el proceso y por el resultado, José Félix Tezanos, en aquella reunión, llevado de su tradicional entusiasmo, dijo: hay que sacar un número de sistema. Entonces empezamos el debate sobre quién se encargaba. Yo traté de escurrir el bulto. Quise que los editores fueran Miguel Ángel y Santiago, pero al final también me tocó, acepté y aquí estamos. Para centrarnos en el número de la revista, es preciso señalar, en primer lugar, que estoy casi seguro que algunos empezarán a decir, siempre hay bien pensantes en España, dirán, esto es un poco endogámico, son todo gente que se conoce, gente que no sé qué. Efectivamente nos conocimos, pero movidos por algún objetivo. Luego la propia gestación imponía que esto fuera así. Si hubiéramos hecho otra cosa, no hubiera sido así. Estoy diciendo una obviedad, pero ese es el caso. Con eso, lo que creo es que lo que ha salido algo, y a mí me ha sorprendido y he disfrutado, y lo he comentado con Gilde, que parece casi como un libro. Y el objetivo no era que fuera un libro. Así que les recomiendo que se lean el número siguiendo el orden de paginación, no con artículos salteados. Es decir, porque probablemente se sorprenderán de que haya referencias que son cruzadas, pero que nunca han sido cruzadas porque nunca nadie había leído el artículo de otro. Esa es una primera cuestión. Entonces, pues lo que tratábamos es de superar ese vicio tan extendido actualmente de la inmediatez, es decir, que haya una forma de lectura que conduzca a algo. Es lo que Javier Armentia, y aquí tomo prestado el término que mi compañera y amiga Emilia Lopera me dio, de Javier Armentia, director del Planetario de Pamplona, que en lugar de inmediatez ha dado con ingenio mordaz el término de inmediatez. Para esta presentación acudo a la que encabeza el número y que hemos firmado los 3 editores. Pero quien ha escrito esencialmente la presentación es Santiago López. Las razones eran porque se lo propuse porque éticamente era el único que al menos no tenía muchas implicaciones en los propios textos. Solo colabora con Miguel Ángel Quintanilla en uno de ellos. Los demás teníamos demasiado y era normal que él, con una visión desde fuera, escribiera esta presentación. Santiago apunta desde el principio que hay 2 líneas argumentales en el monográfico. La primera sobre el estado de la política científica en España, que se explora en los primeros 4 artículos de forma específica,
y de modo más indirecto en el quinto, que aborda el tema de la innovación. La segunda línea es la que penetra en los análisis de relación en España entre ciencia y sociedad, sociedad y ciencia, desde distintas ópticas y objetos de análisis. Sintetizando los contenidos, empiezo por señalar que el primero y el tercer artículo ofrecen reflexiones, argumentos y hechos sobre la utilidad de la ciencia. Jesús Ávila tratará a continuación el tema de la utilidad. A título personal, solo quiero señalar que el primer artículo que firmamos Jesús Ávila y yo conjuntamente, y tal se explica, es el fruto de una amistad aderezada por los aromas de la pasión compartida por la ciencia, la biología, así como la admiración por una gran figura de la ciencia en la historia española, don Santiago Ramón y Cajal. A continuación, un dato que me ha pesadumbrado. Hace poco, en el mes de enero, el día 16, fui a una clase de un máster de biotecnología avanzada en la Universidad de Málaga. Comprobé que había unos 40 alumnos, sorprendente a la vez que más, alumnos en ese máster, y les pregunté si sabían quién era Ramón y Cajal. Me dijeron que sí, pero sorprendentemente alumnos de máster, diligentes, interesados, no sabían en qué época vivió. Lo dejo simplemente caer para que reflexionemos acerca de la educación, la historia, la preocupación, que es algo que tenemos que sacar aquí en España adelante. El otro artículo, tercero del número, sobre utilidad, corre a cargo de dos autores, maduros intelectualmente, aunque todavía jóvenes, para el perfil de edad de los investigadores en España. Comparten el ser asturianos, pero divergen en sus estudios y en las disciplinas que cultivan. Uno de ellos, Armando Menéndez, es filósofo, aunque su aproximación a la filosofía es científica, y además es economista. El otro es Borja Sánchez, microbiólogo que explora la moderna biología de sistemas. Estos dos han escrito un artículo juntos. No se conocían. Por intermedio mío se conocieron. Han emprendido iniciativas comunes y a raíz de ello les propuse que escribieran este artículo al que volveré después tras comentar el segundo. Este segundo es mi contribución personal en la que reflexiono sobre los problemas, patologías, disfunciones de algo tan querido para mí como la política científica, por la que sacrifiqué mi carrera como biólogo experimental en la década de los 80. Recurro a la presentación en la que Santiago entresaca una cita recogiendo la literalidad de mis palabras. Hablo cita. España no ha tenido, ni como país ni como Estado, una relación fluida y amistosa con la ciencia y la tecnología. La ciudadanía española ha sido más entusiasta como consumidora que como creadora de ciencia. Sorprendentemente, Santiago nos apunta, él en la presentación, buena parte de las respuestas a los interrogantes de Emilio Muñoz está en el artículo de Borja Sánchez y Armando Menéndez. Y ni ellos habían leído mi texto, ni yo había leído el suyo. Es decir, ¿qué es esto? Esto me permitió acuñar un concepto que yo llamo convergencia evolutiva intelectual, y cuando encuentras esto en una diferencia de 4 o 5 generaciones y separados hasta por la cordillera cantábrica, es absolutamente sorprendente. El siguiente artículo merece una mención especial. Tengo una profunda admiración por su autora, ya la he mencionado, Amaia Monomartín, aunque apenas nos conocemos personalmente. Solo un breve encuentro de segundos en un acto de activismo científico en la sede central de CSIC el 14 de junio de 2013. Pero nos hemos encontrado intelectualmente ya antes, cuando estaba instalada en España y había formado un grupo reivindicativo que se llamaba Por una investigación digna de jóvenes científicos críticos, y que justo la invité a que escribiera un artículo en un número de temas para el debate sobre el tema de los dilemas de la investigación en España. Amaia es una brillante profesional en su disciplina, la astronomía. Es una cultivada analista de la política científica y aguda crítica de las difíciles relaciones entre las actividades científicas y la política. Lean su artículo, pero insisto, cuando llegue su turno, tras la lectura de los 3 primeros. Iba a decir capítulos del libro, pero artículos del número. Escojo una frase de Santiago López en la presentación sobre ese texto. Es casi lapidaria. El artículo de Amaia es central. Lo suscribo. 2 detalles adicionales significativos acerca de su ausencia hoy aquí. Amalia ha regresado a los Estados Unidos tras el desastre al que se ha estado viendo abocado el sistema español
por la nefasta gestión del Gobierno en este ámbito durante la crisis. En ese regreso a USA fue con su hija Luna y su marido Alberto peregrinando puestos de trabajo por laboratorios importantes. Finalmente consiguió ese puesto en el Space Telescope Institute, operado por la NASA y localizado en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Esta es una institución estratégica y por ello Amaya nos solicitó que su artículo aparezca sin afiliación, solo con su correo electrónico, porque en la administración Trump hay caza de brujas. César Ullastres es el autor del artículo sobre innovación que añade una importante dimensión al análisis. Es una contribución a la que calificaría de lo más innovadora y sustantiva que sobre este concepto mantra o mochila se ha escrito en España, en mi modesta opinión. Santiago López lo señala con gran agudeza. Hablo la cita. Lo que César pide es que se entienda que la investigación consiste en dedicar dinero a conseguir un conocimiento científico diferencial, mientras que innovar consiste en dedicar este conocimiento científico diferencial a ganar dinero. No hay una definición mejor, yo creo, cuando se entra en las dinámicas de la innovación. César no es académico, quizá porque no lo ha querido o no le ha interesado. Le sobran méritos en la formación, en la docencia especializada, en la gestión pública y privada, en el fino análisis con el foco siempre en los agentes implicados en la innovación. Ha preferido ser cocinero y fraile antes que jefe restaurador o prior. Me llama indebidamente maestro, pero confieso que soy también discípulo suyo en los temas asociados con la gestión y los análisis sectoriales de la innovación. No voy a entrar en detalle en la segunda línea del número, a la que Emilia Lopera va a ofrecer una sugerente introducción en una visión sintética sobre el artículo de la Unidad de Investigación en Cultura Científica del CIEMAT, que firman 3 mujeres trabajando sobre este tema de interfaz entre ciencia y sociedad en un centro tecnológico, que fue inicialmente la Junta de Energía Nuclear. Esta cosa tan rara, investigación en cultura científica, se celebra, se actúa, se hace ya en el CIEMAT. Los 3 últimos artículos proceden del centro de referencia, que es el Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia, CID, de la Universidad de Salamanca, del que ha sido creador y director Miguel Ángel Quintanilla, que nos acompaña, lo que es un honor, y que dispondrá de 10, 15 minutos para intentar glosar esos 3 trabajos que analizan fuentes de información y de educación como pilares decisivos para el encuentro social de y con la ciencia. Termino con un apartado de conclusiones de modo muy sintético. Primero, una invocación hacia la pertinencia de un proceso de irrigación y drenaje sobre la sociedad, de procesos, estrategias y métodos asociados con la cultura científica y orientados y apoyados sobre principios éticos, valores como la responsabilidad, la empatía, la cooperación, el altruismo, el compromiso, la justicia social y la verdad, búsqueda y derecho a conocerla. La tarea a la que se enfrenta ese ejercicio es enorme. Enuncio algunos conceptos y procesos que salpican y llegan a impregnar a la sociedad actual, y solo los voy a mencionar y los voy a dejar ahí simplemente. Globalización, posverdad, economía neoliberal, economicista, monetaria, especulativa, frente a la rica diversidad de las teorías que adornan y envuelven a la economía, como la evolucionista, la ecológica o biofísica, la neuroeconomía comportamental, el bien común, bioeconomía circular, economía de la atención, en fin, la economía biológica, como dije yo, que era un amplio campo para empezar a explorar la economía, pero solo se habla de la monetarista y del modelo lineal, y es la que nos impone la austeridad. Crecimiento del PIB y desigualdad. Economía digital y transhumanismo, sostenibilidad y cambio climático, descenso inusitado de la inversión pública en nuestro país. Hemos alcanzado el nivel más bajo en inversión pública desde hace bastantes años o decenas de años. Hay más, pero para muestra bastan estos botones. Como colofón, quiero traer a colación a Cajal, algo que será nanoscópico dentro de las múltiples citas que ofrecen la vida y la obra del gran maestro, como lo llama su secretaria y biógrafa Enriqueta Levi Rodríguez. En su libro, publicado por el CSIC en 1987, página 203, último párrafo, en palabras síntesis de la biógrafa se dice, abro cita, en opinión del sabio, la dependencia de otras naciones
y la pérdida de la soberanía la sufren aquellos países que no cuentan con economía y ciencia propia. En el mismo libro, página 176, la autora recoge que en 1913, en el curso de un debate cordial pero firme, escribía Unamuno: creo que España debe desarrollar su genio propio, su personalidad original en arte, filosofía, literatura, hasta en el modo de consolidar la vida. Hay escuelas filosóficas, literarias, artísticas, pero solo hay una ciencia, la cultivada desde Galileo a Pasteur y Claude Bernard. Todo nos surge, pero sobre todo la ciencia, que es de lo que vamos peor. Fin de la cita. Para convencer al reticente Unamuno, la terminación era apocalíptica, pero esa no la voy a leer. Otro rasgo consustancial a su vida y a su obra fue declarar continuamente que desconfiaba de las élites españolas y dedicaba su trabajo a la juventud estudiosa y a la ciudadanía laboriosa. La lectura del libro citado lo atestigua fehacientemente. Pueden ustedes, es difícil ahora acceder a ese libro, pero pueden estar leyendo y encontrando en montones de páginas, repitiendo Cajal: las élites no son lo mío, yo me dedico a la juventud estudiosa y a las personas que laboran. Y pidió justo ser enterrado en una cripta en la que hubiera gente que hubiera trabajado. Cierran el libro dos apartados muy breves, páginas 228-221, uno titulado Cajalizar la filosofía hispánica y el último que reza entre admiraciones, mis contradicciones, y luego dice, ojalá fueran mayores, también entre admiraciones. Y en este último, casi al final del libro, se recoge la siguiente frase de su obra Los tónicos de la voluntad. Abro cita. Con sinceridad simpática ha dicho un científico, varío porque estudio. Dice, sigue Cajal, todavía sería más noble y modesto declarar, cambio porque estudian los demás y tengo a gala renovarme. El culto a la consecuencia, que en política pasa por virtud, en ciencia resulta casi siempre señal inequívoca de orgullo o cortedad de luces. La variabilidad es uno de los rasgos que mejor traducen la honradez del investigador. Son unas pequeñas perlas que me permito decir que me autorizan a gritar, bueno, a lanzar un grito propuesta, que hay que cajalizar España. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra don Federico Mayor Zaragoza. Me uno a las felicitaciones que desde Rafael Simancas en adelante se han hecho por esta auténtica realidad fantástica de 250 números de una revista que tiene siempre un gran rigor y que además de esta manera también rindo homenaje a José Félix, que hoy no puede estar aquí por este desprendimiento de retina, pero que hace bien poco he tenido con Emilio Muñoz la suerte de una vez más estar hablando con él, porque efectivamente creo que ha llegado el momento, estamos por primera vez en historia en una situación de procesos irreversibles y ha llegado el momento de la responsabilidad generacional. Es muy grave lo que está sucediendo y a mí me asusta, y lo sabe muy bien Emilio, me asusta desde hace muchos años todo lo que tiene que ver precisamente con la irreversibilidad, porque me dediqué desde hace muchos años, en el año 64, empecé a trabajar precisamente con enfermedades que cursan, si no se tratan a tiempo, si no se diagnostican y tratan a tiempo, que cursan con daño neuronal totalmente irreversible. Son niños discapacitados para siempre. Y por ello, desde aquel momento, teníamos muy claro que lo que interesa es el diagnóstico, desde luego, y además hacerlo temprano para que todavía no haya ninguna afección cerebral. Pero al mismo tiempo lo que está claro es que los tratamientos, disponer de tratamientos a tiempo
es absolutamente imprescindible, a tiempo. Si no, mañana puede ser tarde. El primer libro que escribí, precisamente, era un ensayo que se llama Mañana siempre es tarde. Pues bien, en estos momentos, esta prueba del talón después ha evolucionado mucho. En estos momentos ya podemos decir que en buena medida sí que hemos dispuesto para enfermedades infrecuentes con esta posibilidad. Pero tenemos que decir que ahora estamos ante procesos a escala global irreversibles y sin embargo estamos sin actuar. No puede ser. Es una cuestión, si pensamos en nuestros descendientes, en las generaciones venideras, tenemos que decir que no estamos cumpliendo como estas generaciones venideras se merecen. A finales de los años 40, debido a mis muchos años ya, yo recuerdo que leí, en aquel momento tenía unos 16 años, leí un libro, que en aquel momento era clandestino, como casi todos los libros de esta naturaleza, de Albert Camus, que terminaba diciendo: los desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido tan poco. Pues ahora nosotros, yo creo que nos mereceríamos, y esto sería terrible, de las generaciones que se darán cuenta, si no actuamos, si no cambiamos radicalmente, se darán cuenta de que podíamos, pero no nos hemos atrevido. Porque, vuelvo a repetir, hoy tenemos muchos think tank, tenemos muchos grupos de pensamiento, pero lo que nos hace falta precisamente es la acción. Y una vez más, aquí tengo que decir que José Félix es un hombre que está siempre marcando esta premura, este apremio. Tenemos que actuar ya con rapidez. No podemos, una vez más, dejar que las cosas... Hasta hace unos años teníamos la disculpa de que no podíamos expresarnos libremente. Esto es algo muy importante. Hace unos 23 o 24 años, el 96% de la población del mundo nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Éramos siempre, pues, grupos de élite, de personas que podían, por sus medios o porque estaban allí donde estaban las universidades, por ejemplo, podían tener acceso a lugares donde sí se pensaba en la libertad y se pensaba en la capacidad de acción y se pensaba en el conocimiento profundo de la realidad. Pero eran privilegiados, unos porque habían nacido allí. Yo lo pensé cuando en aquellos años tan difíciles tuve el honor de ser rector de la Universidad de Granada. Yo pensaba, ¿quiénes son los estudiantes aquí? Pues eran los ricos de Andalucía y los que tenían la suerte de haber nacido en Granada, porque los de Jaén, si no tenían medios, no podían ya, ni los de Almería, ni los de Málaga, ni los de Cádiz. Por tanto, estamos en un momento en que todo clama a la acción. Y ahora ya podemos actuar. Desde hace muy pocos años, con la tecnología digital, hemos adquirido esta posibilidad formidable de decir lo que pensamos. Y ahora ya no podemos guardar silencio. El silencio nos hace cómplices de lo que está sucediendo. Ahora ya tenemos que actuar, ya podemos manifestarnos. Pero no solo es eso, es que hace muy pocos años no sabíamos lo que acontecía. No sabíamos lo que pasaba en el mundo, más allá de nuestro entorno más inmediato. Y por eso éramos silenciosos, éramos obedientes, éramos temerosos. Y de momento, hete aquí, pues que ya podemos dejar de ser temerosos, ya podemos dejar de permanecer callados, ya podemos expresarnos libremente. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el que esto nos demos cuenta, seamos conscientes y digamos, ahora sí, ahora ya ha llegado el momento de actuar. Y ha llegado el momento de conocer la realidad en profundidad. Y para eso necesitamos ser científicos y tener rigor científico, porque si conocemos la realidad de una manera superficial o epidérmica, pues las reformas que podemos hacer, las transformaciones que podemos hacer serán epidérmicas. Si la conocemos a fondo, podemos transformarla a fondo. Ahora ya podemos transformar la realidad, ya conocemos lo que acontece en todo el mundo, ya no tenemos disculpa. Pero sobre todo, y quiero subrayarlo,
Antes, cuando hablábamos de nosotros, los pueblos, la gente, solo hablábamos de los hombres. Si cerramos los ojos y miramos en la trayectoria de la humanidad, nos daremos cuenta de que siempre ha habido un poder absoluto masculino. Las mujeres solo de una manera fugaz, por cuestiones dinásticas normalmente, accedían al poder y entonces lógicamente actuaban miméticamente porque solo habían visto mandar a los hombres y siempre mandando a los hombres, unos cuantos hombres sobre el resto de los hombres, sobre todo a las mujeres. Y por tanto, cuando, vuelvo a repetir, cuando hablábamos en realidad, y no hace tantos años, ya les digo, pues cuando yo fui rector en el año 68, nos dábamos cuenta de que las mujeres prácticamente no figuraban en el escenario de la posible acción, de la posible transformación, de los posibles cambios. Yo tengo una anécdota que se la digo porque precisamente cuando yo ya puse en marcha estos planes, la prueba del talón esta famosa, y la prevención que se llamaba entonces de las minusvalías infantiles o de la subnormalidad, ya empezó a funcionar. Yo me quise dedicar más a la anoxia en el momento del nacimiento y entonces dije, le voy a encargar el proyecto, se lo voy a encargar a una mujer, era una mujer ceutil, la profesora Magdalena Ugarte, que había acabado de hacer la tesis, era muy brillante y dije, se lo voy a confiar a ella. Pues vino mucha gente y colegas bien intencionados a decirme, oiga, profesor mayor, ¿cómo encarga usted un proyecto tan importante a una mujer? Este de ser solo nosotros y no ellas, esto ha sido el gran problema que ha tenido la humanidad. Y yo recuerdo que en el año 96, y lo cuento porque para mí fue muy importante, tuve el honor, mientras estaba en la UNESCO, ya no me interesaba en aquel momento mucho la biología molecular, prefería dedicarme a ver si podíamos cambiar tanta brecha social y tanta muerte y tanta barbaridad y tener un multilateralismo democrático y no aceptar, hemos aceptado lo inaceptable, hemos aceptado el G7, el G8, el G20, ¿qué es eso? ¿Cómo puede aceptarse que unos cuantos países lleven en sus manos la gobernación de la humanidad? ¿Cómo hemos podido aceptar después que el señor Trump diga no voy a aplicar los objetivos de desarrollo sostenible ni los acuerdos de París cuando nos han costado, créanme, nos han costado muchos años, décadas, para poder llegar a tener estos objetivos de desarrollo sostenible y estos acuerdos de París sobre cambio climático para no ofender a nuestros sucesores, a nuestros descendientes? Pues bien, en el año 96 fui a ver a una gran personalidad, era el presidente Nelson Mandela, con el cual había tenido ocasión de estar cuando él estaba todavía en la cárcel. 26 años llevaba ya, 27. ¿Qué personajes? Personajes después de 27 años y en lugar de decir por ellos, ya saben lo que hizo y logró aquella pacificación y superar la parte racial, el supremacismo. Bueno, y voy a terminar diciéndoles por qué tengo esperanza en que ahora sí, teniendo rigor científico, esto que acaba de decir Emilio Muñoz es fundamental. Si hay rigor científico, si hay conocimiento de la realidad, la podemos transformar. Pero necesitábamos tener, primero, cuando hablábamos de nosotros los pueblos, como dice la Carta de las Naciones Unidas, que fuéramos realmente nosotros y nosotras, es decir, que fuéramos los seres humanos. Y los seres humanos son todos iguales en dignidad, sean hombre o mujer, sean ricos o pobres, sean de un color de piel u otro, sean de una ideología u otra, de una religión u otra, todos iguales en dignidad. Bueno, pues fui a ver al presidente Mandela y le dije, mire, estoy muy decepcionado porque yo lo que he promovido es la cultura de paz desde la UNESCO, porque como hemos estado viviendo en una cultura de guerra que hace que cada día, hoy, hayan muerto más de 20.000 personas de hambre, al tiempo que hoy hemos gastado más de 4.000 millones de dólares en armas. Y como ustedes saben, el gobierno español se ha apresurado hace unos días a decir, y ahora vamos a incrementar, no el 8 ni el 10%, que ya hubiera sido una ofensa, el 80%.
Bueno, pues son cosas de estas que uno se queda absolutamente perplejo porque no estamos haciendo lo que debemos y seguimos el camino de la fuerza y nunca el camino de la palabra o de la diplomacia, aunque ha habido muchos esfuerzos en la historia por parte de Wilson o por parte de Roosevelt. Bueno, 1996, veo a Mandela y cuando le digo, estoy decepcionado, porque mire, yo veo que no hay manera, que aquí lo que sigamos siempre es, si quieres la paz, prepara la guerra, si quieres la paz, prepara la guerra, y todo son músculos y nada más que eso. Y me dijo, espere, porque en muy pocos años, tendremos ya un equilibrio que será después progresivo y acelerado. Y es que la mujer se convertirá en la piedra angular de la nueva era. Fíjense, la mujer, the cornerstone of the new era, la piedra angular de la nueva era. ¡Qué maravilla! Y entonces yo me quedé así y me dijo, porque la mujer, por sus facultades inherentes, solo excepcionalmente utiliza la fuerza. Y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Estamos, por tanto, en un momento en que ya sabemos que sí que podemos hablar dentro de muy poco de auténtica igualdad y que cuando decimos nosotros los pueblos hablaremos de nosotros y de nosotras, hablaremos de esta igualdad esencial de los seres humanos. Pero por último, ¿por qué al mismo tiempo podemos ser optimistas? ¿Por qué podemos ser esperanzados mejor que optimistas? ¿Por qué? Pues porque, y esto lo dijo el presidente John Fitzgerald Kennedy en un momento impresionante, en que se decía lo mismo, se decía no hay nada que hacer, las cosas no tienen remedio, estamos abocados a un desastre, y él dijo, no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora que distingue a la especie humana. Cada ser humano único es capaz de crear. Esta es nuestra esperanza. Esto es lo que hoy están empeñados personas jóvenes, he visto hace muy poco, me ha gustado que me haya presentado a Borja, porque estos representan el que todo eso puede tener finalmente un resultado favorable. Y el resultado es que sí que podemos cambiar las cosas, sí que se puede producir esta transformación esencial que el antropoceno, es decir, los procesos irreversibles, reclaman. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, profesor. Creo que ya no hay más licencias expedidas por José Félix para el tiempo extendido. Por lo tanto, a partir de ahora nos vamos a ajustar a los 4 o 5 minutos acordados, si les parece, a nuestros invitados, que van a pasar todavía unos cuantos por aquí por la tribuna, y después tenemos pendiente una copa de vino español que, conociendo la frugalidad y el rigor con los recursos de José Félix Tezanos, puede que no se vaya a volver a dar. Por lo tanto, yo les invitaría a aprovecharlo. Tiene la palabra Jesús Ávila por esos 4 o 5 minutos. Bueno, para evitar perder el tiempo, me lo traigo escrito y cronometrado. Primero querría agradecer a José Félix Tezanos su invitación para comentar el artículo publicado en Sistema y a Emilio Muñoz por su colaboración y apoyo. El título del artículo realizado con Emilio Muñoz es ¿Para qué sirve la ciencia? Si miro alrededor, veo que hay luz eléctrica, que el micrófono por el que hablo tiene componentes de plástico. Si meto mi mano en el bolsillo puedo sacar mi móvil y posiblemente muchos de ustedes, como yo, ya se habrán vacunado este año de la gripe. Es decir, gran parte de nuestro entorno está modelado por ciencias experimentales como la física, la química, la biología o por ciencias exactas como las matemáticas. Es fácil, pues, indicar para qué sirven estas ciencias, aunque la sociedad no siempre lo aprecie. Mi breve comentario está relacionado con la falta de apreciación por la sociedad española de la ciencia. Mirando al futuro, la pregunta actual es ¿para qué habrá servido dentro de unos años el trabajo que se hace ahora en las ciencias experimentales? No sabemos cuáles serán los nuevos descubrimientos, pero sí sabemos que para obtenerlos se habrá requerido haber realizado ahora
una inversión económica apropiada. Si para realizar un experimento se requiere 1 millón de euros y se da una ayuda de 10.000 euros, lo más probable es que no se realizará el trabajo rigurosamente, sino que se hará una chapuza y que se estará, en parte, tirando el dinero, que no se tiraría si se diera el dinero necesario para realizar el experimento correctamente. Dejo para otra discusión si sería mejor hacer una chapuza o no hacer nada. Pero no todo es dinero. Para trabajar correctamente se necesita organización y esta organización, para que sea eficiente, requiere de gestores que sean profesionales, científicos honestos que conozcan las ciencias experimentales. Debe de evitarse, si es posible, la gestión de personas de otras áreas y que además estén relacionadas con las autoridades del momento y que sean dependientes, manejables y obedientes, y adicionalmente no tengan ninguna base de conocimientos científicos ni estén interesadas en adquirirlos. Hemos tenido ejemplos de esta gestión. Todo esto no lo sabe la sociedad española. Si lo supiera, su apreciación por la ciencia podría ser aún menor de lo que es actualmente. Este tipo de gestión eficiente no está relacionada solamente con la ciencia o con alguna otra materia específica. Desgraciadamente, tiende a la generalización. Comparemos nuestra sociedad con la del mundo anglosajón, por ejemplo, en situaciones de conflicto, que es en donde se detectan más los defectos de gestión. Por ejemplo, igual a veces fallo y las citas no son verdaderas, pero bueno, esto me perdonan porque lo he hecho sin mirar los libros. Por ejemplo, el error histórico de Felipe II al poner al mando de la Armada Invencible a un hombre de confianza y no a un almirante profesional. Comparemos este hecho con el acierto de Churchill al poner a Turing y no a un contraalmirante al frente del estudio de los planes del bombardeado alemán en la Segunda Guerra Mundial, algo que permitió la salvaguardia de la democracia en el Reino Unido y posiblemente en el mundo entero y que además facilitó el inicio de lo que hoy conocemos como informática. Anecdóticamente, el que se siga sentimentalmente enalteciendo la frase de «más vale honra sin barcos que barcos sin honra» es deprimente desde el punto de vista científico-técnico. Igualmente, la famosa frase de Unamuno que inventen ellos, esto va para Emilio, habiendo sido coetáneo y compañero de Ramón y Cajal en la Real Academia Española, indica que incluso en la élite cultural de la sociedad española no ha habido aprecio por la ciencia. Actualmente, personas como José Félix Tezanos, que no están directamente vinculados con las ciencias experimentales, están buscando una mayor visibilidad de la ciencia bien hecha y que la apreciación social de esta sea lo que fuerce al Gobierno a invertir en ciencia, o lo que es lo mismo, a buscar más calidad de vida para los ciudadanos. Esperamos, pues, que se corrija este problema histórico y que la sociedad sepa para qué puede servirle la ciencia. Gracias. Muchas gracias. Carmen Andrade. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en mi caso, primero felicitar a la revista Sistema. Yo también me traigo unos papeles para no pasarme. Y a su director, al que no tengo el gusto de conocer, pero me parece admirable el que haya podido mantener la revista con el rigor que sé, porque conozco a alguno de los autores que han participado, por tanto también felicidades para ellos, y al director el desearle una rápida recuperación. Mi intervención tiene como objetivo haceros partícipes de una primera iniciativa que hemos llevado a la práctica el grupo que todavía no se ha presentado, pero se hablará de él, que es el Grupo Curie, y que ha sido un poco avanzado por Emilio y nucleado por Emilio Muñoz. Y es la constitución de una asociación española para el avance de la ciencia. Sentimos que quien dio la idea de hacer esta asociación no esté hoy aquí, es Amaya Moro, que ya se ha hablado de ella, y se ha dicho que, evidentemente, como está en Baltimore, pues no nos puede acompañar y estará sintiéndolo. El llegar a hoy, tener acordados ya los estatutos y anunciaros su presentación en el registro de asociaciones ha sido posible, como no, por el entusiasmo de Emilio Muñoz,
apoyando la idea de Amaya, así como de un nutrido núcleo entre los que voy a nombrar solamente a los que finalmente firmamos como promotores. Federico Mayor Zaragoza, al cual agradecemos y es un honor para nosotros que acepte la presidencia de esta futura asociación, Miguel Ángel Quintanilla, Jesús Ávila, Emilio Muñoz, Borja Sánchez, Gil de Sánchez Morales, Santiago López y yo misma. Tuvimos un animado debate en el Grupo Curie sobre el contenido y alcance que podría tener esta asociación para el avance de la ciencia, ya que hay otras muchas muy activas e ilustres en este campo, y finalmente nos decantamos, como espero que se haya podido deducir de todo lo que se ha dicho hasta ahora, por identificar la necesidad de tener una asociación que implique a la sociedad en lo científico y lo técnico, que sea abierta a cualquier ciudadano que desee ser socio, no solo para científicos, va a estar abierta a todos los ciudadanos. Se trata de promover el diálogo o el binomio ciencia-sociedad, y no solo el de ciencia técnica, la I+D, que ya desde la época de la Ley de la Ciencia la venimos manejando, ni tampoco solo el de la ciencia-innovación, la I+D+I, que implica a la empresa y el mercado. Creemos que se necesita un maridaje, una complicidad de la ciencia con la sociedad. Y en unos tiempos de cambios tan acelerados y de paradigma tecnológico, de cambio de paradigma tecnológico, en lo que las redes sociales están dando tanta fuerza a la opinión pública, nos ha parecido fundamental reflejar esta realidad como el objetivo de la asociación y en transmitir a la sociedad lo fundamental que es que la ciencia y los científicos y los enseñantes se comprometan con el bienestar social, como ha sido dicho recientemente, y no solo con el progreso económico. Para terminar, voy a leer un par de párrafos del prólogo, la motivación que hemos escrito colectivamente, y es de verdad que hemos escrito colectivamente entre varios, y que acompaña a los estatutos. Y se dice al final de esta motivación: otro motivo por el que el diálogo ciencia-sociedad es imperativo en estos momentos es porque el saber en sí mismo y el desarrollo de un pensamiento crítico y una capacidad de análisis basados en la evidencia, claves de la actividad científica, permitirán que la sociedad tome las decisiones mejores en todos los ámbitos de la vida. En este sentido, es fundamental el establecimiento de una política basada en la evidencia, donde la presencia de la ciencia en la política no sea a nivel de asesoramiento, sino que sirva de base para la definición de la agenda política. Que las personas estén informadas resulta esencial para la democracia, y no hay información sin formación y sin buena base cultural suficientemente contrastada. Así era el país erudito al que aspiraba Ramón y Cajal. Y termino con el párrafo que resume lo que quiere hacer esta asociación, y dice que nace para promover este diálogo tan necesario entre ciencia y sociedad a través de 4 pilares fundamentales: recuperar la obligación de los poderes públicos de promover la ciencia y la investigación científica en beneficio del interés general, y esto viene recogido en el artículo 44 de la Constitución española, acercar ciencia y sociedad, promover un pacto social por la ciencia llamando a la responsabilidad de los políticos y de los sectores económicos y sociales, y finalmente recuperar el concepto de la ciencia como derecho humano recogido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso era lo que quería presentar. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Miguel Ángel Quintanilla, muy mencionado ya a lo largo de la tarde. Bueno, después de lo que he escuchado aquí, lo único que tengo que decirles de antemano es que no voy a poder atenerme a los 5 minutos. Van a ser 5 minutos y medio, ¿vale? En primer lugar, muchas gracias a José Félix, que se mejore, creo que se mejorará, por haber organizado esto y por ofrecer que conmemoremos los 250 números de sistema con un monográfico sobre algo insólito en las ciencias sociales en España, que es un monográfico sobre la ciencia en la sociedad, que es un tema de ciencias sociales, obviamente, pero es más
Es política científica, es cultura científica, educación científica, economía, hoy lo hemos visto aquí. Es muy importante que el sistema haya acogido este acto y haya facilitado la organización de este número. Para mí, además, es especialmente significativo, no solamente porque me ha permitido colaborar modestamente en la organización del número, en realidad casi todo lo que yo he hecho lo ha hecho Santiago López. Gracias, no sé dónde andas por ahí. ¿Dónde estás? Ah, vale. Santiago, por favor, muchas gracias por lo que me has ayudado en esto. Y también el colaborar y trabajar con Emilio Muñoz. Tengo que contaros que mi vida intelectual más o menos gira en torno a 3 ejes, ¿no? La filosofía de la ciencia, la filosofía de la política y la política comprometida. Yo soy el único intelectual en España que dice que es del PSOE. El resto pueden serlo, pero no siempre lo dicen. Soy del Partido Socialista. El otro día estuve con diputados y responsables de la Ejecutiva Federal. Estuvimos hablando de política científica. Dije allí que era la primera vez que el secretario general, como tal, del Partido Socialista, me convocaba a una reunión sobre ciencia, no como presidente de gobierno, que he tenido muchas ocasiones de hablar con los presidentes de gobierno con los que he trabajado, pero que el secretario general, como tal, es la primera vez que un secretario general de un partido socialista en España, y de cualquier partido, creo, convoca una reunión de científicos para hablar de la política científica a la que se ha referido Emilio Muñoz. A mí me parece que eso es un signo de los tiempos y, por cierto, aprovecho para agradecer a los diputados aquí presentes, que creo que son todos del PSOE, y para decirles que me alegro. Bueno, dicho esto, gracias a Sistema, gracias a mis compañeros de Fatigas, gracias a Emilio, que es el verdadero padre de todas estas cosas, es lo que os iba a contar antes. Yo estoy metido en de esos 3 ejes que decía que era mi vida intelectual y profesional. El último es la política, y no estoy en la política del Partido Socialista por culpa de nadie raro por ahí. Él no lo sabe, pero estoy por culpa de Emilio Muñoz, que fue a Salamanca en el año 81, 82, a una reunión a la que se presentó Javier Solana y Emilio Muñoz y no sé cuántos más de Madrid, que venían de Madrid a Salamanca y explicarnos la buena nueva. Y me pillaron y me dijeron, tienes que venir con nosotros y ayudarnos y tal. Y me lié, y desde entonces me interesó la política científica activa, no solamente reflexiva, ¿no? Así que colaborar en este número pues es una consecuencia de todo aquello. En cuanto me descuido, estoy colaborando en algo con Emilio Muñoz, gracias a su generosidad, y se lo agradezco de verdad. Dicho esto, ¿en qué ha consistido mi contribución a este número? Bueno, me faltaba una pequeña cosa, ya dije que eran 5 minutos y medio. La pequeña cosa que me faltaba es que también estoy muy orgulloso de que esto se haga en la revista Sistema, porque la revista Sistema es una de las primeras revistas en las que yo participé como miembro del Consejo Editorial, joven profesor e investigador en el año 73 o 74. Es decir, todavía estoy aquí en la lista de los miembros del comité editorial, pero estoy desde que yo era un postdoc, realmente inmediato. Y para mí siempre ha sido un orgullo el participar, aunque no quizá con la intensidad que debería, en el aliento académico y científico a una revista de ciencias sociales con la seriedad científica que tiene el Sistema y con la compatibilidad de esta seriedad científica con el compromiso político que tiene el Sistema y que no oculta a nadie. A mí me parece que eso es muy digno y que hay que reivindicarlo. Yo lo quiero reivindicar y por eso también estoy contento de estar hoy aquí. Bien, y ya termino. ¿A qué me he dedicado los últimos años? A trabajar desde el punto de vista académico en las ciencias de la ciencia, es decir, en la reflexión filosófica, sociológica, económica, politológica, etcétera, sobre la propia gestión de la ciencia, política científica, promoción de la innovación, etcétera. ¿Y qué hemos hecho para eso? Hacer un instituto de investigaciones dedicado a estudios sociales de la ciencia y la tecnología y sacar algunas cosas que vamos haciendo poco a poco, porque hay mucho trabajo que hacer. En este número hay 3 artículos que están muy directamente relacionados con los trabajos académicos que hacemos en el instituto.
casi todos se refieren a aspectos de la cultura científica y problemas de gestión de la cultura científica. Y uno de ellos es el resultado de una tesis doctoral reciente de Ana Victoria Pérez y de Bruno Maltras, que son colaboradores míos, y que es un análisis muy interesante que os recomiendo que leáis en el número monográfico, sobre cómo la presencia pública de la ciencia. Hay otro artículo en el monográfico también que toca estos temas, pero en concreto la presencia pública de la ciencia a través de los medios de comunicación va cambiando en nuestro país y va profesionalizándose, lo cual es un detalle interesante a señalar porque tiene consecuencias prácticas para la política científica. Y, por ejemplo, tiene consecuencias prácticas para la organización de las instituciones de investigación o de las asociaciones de investigación, querida Carmen. Hay que vender la moto. Los que venden la moto corren, ¿vale? Y los que solo compran motos que hacen otros, pues se quedan atrás. ¿Qué quiere decir esto? Las instituciones, incluso españolas, más conocidas, no siempre son las mejores desde el punto de vista de la investigación científica, pero son las que mejor imagen tienen porque han cuidado la imagen pública de la ciencia. Y esto no debe asustarnos, debemos sacar las consecuencias y hacerlo explícitamente, no para traicionar el valor de la ciencia, sino para respetar el valor del mercado. Tanto que el mercado quiere decir que hay que vender la moto. No vamos a conseguir dinero para investigación si la gente no está convencida de que merece la pena. Y para eso necesitamos usar técnicas científicas y eficientes para hacer presente la investigación en la agenda ciudadana. Por ejemplo, para conseguir que un partido como el PSOE u otros partidos pongan en su programa un capítulo importante de política científica. Cuando empezamos en los años 81 eso no existía y ahora ya sí existe. O para conseguir que la gente valore que entre los investigadores que estábamos reunidos el otro día en Ferraz, pues haya uno que es posible candidato a premio Nobel y que entienda lo que significa eso. O que una asociación de cultura científica como la que queremos fundar, que ha dicho Carmen, pues digamos sea capaz de conseguir el aval y el prestigio del presidente al que hemos invitado que sea presidente, Federico Mayor Zaragoza. Todo esto requiere, perdona Federico, son motos que estamos vendiendo. Entonces nuestra gran moto. Pero es muy importante tener un respaldo como ese. Este es el motivo de ese artículo. Ahí no se dicen estas cosas, pero las digo aquí porque para eso soy el director de la tesis. El otro artículo también es muy interesante, es de otra colaboradora mía, Tamar Groves, actualmente profesora en otra universidad, en Extremadura, y es un artículo que un trabajo que hicimos hace unos años, muy interesante. Es el análisis de los contenidos científicos de la educación, querida Mariluz, de la educación general básica y de la enseñanza media, los contenidos científicos que aparecen en los libros de texto de los escolares españoles. Es muy interesante desde el punto de vista metodológico y de las consecuencias y de las conclusiones a las que llegamos, porque aparecen cosas que, bueno, no sospechamos, pero ahí aparecen datos que son contrastables, datos científicos. Y bueno, para adelantar, una de las conclusiones que sacamos nosotros de este análisis, que lo firman Tamar Groves y Modesto Escobar, un colega de Sociología de la Universidad de Salamanca, es que la enseñanza de las ciencias adolece de algo, que voy a mentar la bicha, hoy estoy en plan provocativo, de excesivo academicismo. Esto significa lo siguiente: nuestros textos escolares se parecen más a libros de texto de una facultad que a libros de educación científica. La educación científica no es lo mismo. La educación científica ciudadana no es lo mismo que la transformación de ciudadanos en científicos. Eso es una cosa, que es la formación de los científicos, y otra cosa es la formación de los ciudadanos con cultura científica. Nuestros libros de texto están hechos por especialistas en ciencias, en vez de por especialistas en enseñanza de las ciencias, y eso habría que corregirlo. Esos son algunos de los datos que salen de este análisis,
que además es un análisis muy poco, en fin, muy sofisticado. Muy sofisticado en el sentido de que es muy poco intuitivo. Son datos que salen después de torturar a los datos sociológicos con análisis en fin, todas estas técnicas de los big data, etcétera, etcétera, las hemos puesto a disposición de este tema y aparecen unas inmensas bases de datos en las que, bueno, quieras o no quieras, hay conclusiones que son bastante evidentes y que no hay forma de contradecir. Y me parece interesante. El último artículo, ya sí que termino, ya estoy en el minuto 5,45. El último artículo es el que firmamos Santiago y yo. Gracias de nuevo. Ahí defendemos un modelo de análisis de la política científica que se basa en tres tipos ideales, diríamos, en terminología de Max Weber, ¿no? Diríamos la política científica como política de mecenazgo, la política científica como política de gobierno sectorial, como política de obras públicas, digámoslo así, para el equivalente sería, y la política científica como modelo de participación social. Bueno, tradicionalmente hasta Cajal, digamos, solo había políticas científicas de mecenazgo. Cajal es el inventor, según nos relata Emilio y defiende, y me parece correcto, es uno de los inventores de la política científica como cuestión de gobierno. No es que los gobiernos anteriores no se ocuparan de temas científicos, pero no se ocupaban sistemáticamente. Igual que hay un ministro de Fomento, hay un ministro de Hacienda, hay un ministro de Educación, puede haber un ministro de Ciencia. Esto es lo que es el modelo B de política científica, ¿no? Que es el que todos conocemos desde Cajal para acá y que atribuimos a Vannevar Bush y, en fin, a toda esta. Pero hay un tercer modelo que es el que se está gestando desde hace años y que yo le llamo el modelo C por acabar, pero que es el modelo en el cual el punto esencial de la política científica es que deja de ser una política puramente anecdótica, como es el mecenazgo, o puramente sectorial, como es el modelo B, y empieza a ser una política integral. Es decir, la política científica empieza a ser el centro de la política. Claro, ya sé que esto no sucede todavía, está empezando a suceder. Es el centro de la política, es decir, no se toman decisiones sobre otros aspectos de la política sin consultar a los conocimientos científicos, sin tener asesores científicos, etc. Y una de las características de este modelo es que para que funcione bien requiere dos cosas. Una, que los políticos se acerquen a la cultura científica, y otra, que los ciudadanos incorporen la cultura científica, se integren en la cultura científica. De manera que esto nos obliga a plantearnos modelos de actividad de política científica encaminados a incrementar la participación ciudadana en la ciencia y la participación de la ciencia en la sociedad. Y este es el objetivo general de este número, y es un poco el broche que hemos intentado poner Santiago y yo en el último capítulo del libro, que termina con una especie de decálogo del tipo de ciencia o de política científica que queremos, pero que no os voy a leer porque si no, no compráis el ejemplar del sistema, porque así tenéis un motivo para leerlo. ¿Vale? Gracias. Este último minuto me lo perdonáis. Muchas gracias, Miguel Ángel, aunque no sé si estamos midiendo nuestro tiempo muy científicamente, ¿no? Entonces, vamos a darle la palabra a Antonia Aranega. Venga. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los promotores de este acto, personificándolo quizás en Emilio Muñoz, en Miguel Ángel Quintanilla, en Borja Sánchez y indudablemente en Federico Mayor Zaragoza, porque siempre me alegra muchísimo encontrarme con él. Yo soy catedrática de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y estudié en Granada, y él era mi rector. Y yo era la representante de los alumnos, y entonces íbamos a verlo. Y la verdad es que con los dogmáticos que eran entonces los rectores, él era
coloquial, era amable, nos recibía y nos aguantaba todo lo que nosotros le planteábamos, en donde algunas cosas nos concedía e indudablemente otras no. Por otra parte, también me siento muy honrada y muy orgullosa de que me hayan invitado los promotores a pertenecer a la asociación y al acto de hoy. Y además hablar en el número de la revista en donde está centrado en ciencia y sociedad. Para todos los que amamos apasionadamente la ciencia y nos hemos dedicado a ella, ¿no?, y forma parte de los elementos motores de nuestra vida, pues que una revista se dedique fundamentalmente a centrarse en la ciencia y en sociedad me parece algo totalmente loable. Evidentemente es otro más de sus aciertos, por eso son tantos números y su continuidad a lo largo del tiempo. Quiere decir que las personas que han estado al frente y están al frente de la misma aciertan, y los aciertos no solamente son intelectuales, sino de sensibilidad social. Yo quiero también ser muy breve y además me quiero centrar en la utilidad social de la ciencia. Para mí siempre, yo que mi línea de investigación es la terapia celular, pues siempre trato, en la medida de lo posible, de que los esfuerzos que se hacen en investigación tengan su rentabilidad. La ciencia siempre es rentable. Lo que pasa es que la rentabilidad unas veces es inmediata, otras veces inmediata a medio plazo o a largo plazo, pero siempre tiene esa utilidad social. La ciencia y la tecnología en realidad son fuerzas productivas de los países, de nuestro país también, indudablemente. Y esto no es una apreciación personal ni una ensoñación quizás colectiva de los que dedicamos a la ciencia, no. La ciencia es una fuerza productiva y, de hecho, así hay datos que lo avalan, como por ejemplo en Estados Unidos el 50% de la actividad económica y empresarial está basada en los logros científicos mediatos o inmediatos. Por lo tanto, la ciencia en realidad se le puede considerar como una gran empresa. Los que quieren verlo desde otro ángulo, pues también la ciencia es como una gran empresa que es transversal y global y que además su finalidad es tangible. Y es tangible porque la ciencia, por ejemplo, pues nos resuelve problemas de salud, cura nuestras enfermedades, cura de nuestra salud, alivia nuestros dolores, resuelve problemas medioambientales, económicos, de nuevos materiales, de biotecnología, en muchos ámbitos. Porque la ciencia en realidad lo que hace es resolver las interrogantes y las demandas sociales. Eso es el ámbito, el objetivo fundamental de los científicos, de los que nos dedicamos a la ciencia, resolver problemas. No son ensoñaciones personales que queremos llegar en profundidad a un tema que a nosotros nos apasiona solamente, no. Nosotros pretendemos ser útiles socialmente, siempre. Por lo tanto, la ciencia, si tiene esa transversalidad social, si tiene esa utilidad social, lo lógico es que los gobiernos que se precien de serlo la cuiden, la conozcan y la promuevan. Y no que nos encontremos, como nos está pasando en estos momentos, a esta anemia, a este desierto económico para promocionar, financiar y elevar y hacer que la ciencia se desarrolle y progrese. Por tanto, si la ciencia tiene esa dimensión social, lo lógico es que la gente, los gobiernos, es decir, los equipos que gerencian y gobiernan los países, no solamente conozcan las preocupaciones o las diatribas económicas o las dificultades económicas, sino que conozcan también los logros científicos de la ciencia para poder aplicarlos y resolver problemas. Por tanto, los científicos y sobre todo
ahora los jóvenes quizás habrá que animarlos porque nosotros ya estamos en otras etapas de nuestra vida, habría que animarlos a que reivindiquen de que los gobiernos, los equipos de gobierno, los debates políticos, cualquier foco de atención estén también participando los científicos. Porque solo conociendo la ciencia se puede conseguir la aplicación del logro científico. Por tanto, yo reivindico el que la participación en la vida activa del país y en la gobernanza del país en general y de la ciencia en particular se lleve a cabo por científicos. Porque solo se promueve y se desarrolla lo que uno conoce en profundidad, como se ha dicho aquí con anterioridad. Pues, por tanto, la gobernanza de un país y la gobernanza de la ciencia tiene que estar abastecida y tiene que estar propiciada y gerenciada por científicos. Esa es mi opinión. Y que además esa es la única manera de que, por ejemplo, la ciencia se vea su utilidad de forma tangencial y se aproveche. Porque en China, por ejemplo, un país emergente que está creciendo de esa manera en ciencia, de una forma, por lo menos en el ámbito de las ciencias de la vida, es una progresión geométrica. En China, como comentaba, en el año 2006, el registro de patentes, es decir, cuando un científico conseguimos un logro que puede tener una transversalidad, una utilidad social, se protege mediante el registro de la propiedad intelectual. Y eso se hace a través de las patentes. Por tanto, las patentes son indicadores de la producción científica y además de la posibilidad de la utilidad de ese logro científico. Pues en China, en el 2006, había un 30% de registro de patentes y en el 2016 había un 70% de registro de patentes. Vicente, por eso el otro día Vicente Larraga hizo esa magnífica exposición y además hizo una divulgación de los datos que se habían recogido de lo que pasaba en este país. En este país no es que hayamos crecido en registros de patentes, es que ha decrecido un 60%. Esto es bochornoso para cualquier político que medianamente se precie de serlo. Por lo tanto, difícilmente un país que no potencia la ciencia y potencia la utilidad social de la ciencia va a conseguir que sus productos no sean solo hechos en España, sino que sean porque hayan comprado la patente a otro país, sino que sean creados, confeccionados y propiciados por científicos, por logros científicos de nuestro país. No me quiero extender, no sé el tiempo que llevaré, no me quiero extender más, pero sí quiero decir que la ciencia solo cuando se conoce de cerca es cuando verdaderamente se potencia y se ama. Y me estoy refiriendo concretamente cuando han hablado de que hay que divulgar la ciencia de forma pertinente, con el debate de células madre, en lo que yo trabajaba, que era una de las líneas de investigación de mi grupo. Pues a pesar de todas las políticas tan nefastas de comunicación que intentaron hacernos los que trabajábamos en ello, que prácticamente eran personas que estábamos fuera de la moralidad y de la legalidad ética y de cualquier otra. Aquello fue terrible. Pues, sin embargo, a pesar de aquel debate tan absurdo, que solamente estaba propiciado por el desconocimiento profundo científico que tenían los que hablaban de ello, incluida la Iglesia, que nos hizo una campaña nefasta, pues, sin embargo, la ciudadanía entendió mejor que nadie, mejor que los dirigentes políticos, la importancia de la terapia celular con células madre. Y en un pueblecito próximo a Granada, donde yo voy mucho, que es Níbar, que tiene 250 habitantes, ya ven si es pequeño, pues una señora que era diabética me dijo: no se preocupe usted de lo que le digan, usted siga, que a mí no me curarán, pero a mi nieta sí. Es decir, que hace falta que el debate de la ciencia esté circundándonos y que esté impregnando nuestra sociedad y que los científicos participen en los foros políticos y en la gobernanza, no solamente del país, sino también de la ciencia. Nada más, muchas gracias.
Gracias. Ya estamos terminando. Emilia Lopera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y, en primer lugar, me quiero sumar a la felicitación a toda la familia de la revista Asistema por este cumpleaños y también dar las gracias a los coordinadores de este número especial en el que a mis colegas y compañeras Ana Muñoz y María Cornejo y a mí misma nos han dado la oportunidad de contribuir con un artículo sobre cultura científica, en concreto sobre investigación en cultura científica. La cultura científica es un concepto que tiene múltiples dimensiones. Así se habla de la dimensión cognitiva, la dimensión actitudinal y también la relativa al comportamiento. Según el paradigma actual, las características que se supone que tiene que tener un ciudadano científicamente culto son las siguientes y voy a intentar enumerar algunas de ellas. En primer lugar, que tenga interés por la ciencia, que se mantenga informado, bien informado, a ser posible, que tenga unos conocimientos mínimos de ciencia básica, que confíe en la ciencia, que tenga una actitud positiva hacia la ciencia y la tecnología en general y también hacia sus aplicaciones tecnológicas, que dé su consentimiento. Por supuesto, que participe en la medida de las posibilidades en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología. En los últimos años, desde la RRI, que es un acrónimo en inglés de Investigación e Innovación Responsable, también se está valorando mucho el papel de los ciudadanos como prescriptores de innovaciones. Y por último, también, y muy importante en este caso, también se le pide para que un ciudadano sea científicamente culto, cabe pedirle que tenga una actitud crítica, analítica y que la ponga en práctica en su vida cotidiana. Pues bien, al contemplar este conjunto de características, a nosotras, y digo nosotras, pues me he referido antes a mis compañeras, nos surge una contradicción. Bueno, perdón, también tengo que decir que en estos debates son alimentados y participa y nos inspira mucho el profesor Emilio Muñoz. Ese reconocimiento, que quede aquí claro también. Pues como decía, cuando nos enfrentamos a este conjunto de características de lo que se supone que tiene que ser un ciudadano científicamente culto, a nosotros nos surge una contradicción, como algo que de alguna manera nos chirría, y es lo siguiente. ¿Cómo es posible que la puesta en práctica de ese espíritu crítico, analítico, para desenvolvernos en un mundo cada vez más complejo, puntúe positivamente en la escala de la cultura científica y, sin embargo, ese mismo espíritu crítico a la hora de cuestionar o de desconfiar de ciertas determinadas aplicaciones tecnológicas, porque de lo que es de la ciencia y tecnología en general no ocurre? Sin embargo, cuando se desconfía y cuestionan ciertas aplicaciones concretas, como digo, ese espíritu crítico se puntúa negativamente en la escala de la cultura científica. Nosotros consideramos que esta contradicción es resultado de la convivencia durante bastante tiempo de dos visiones contrapuestas sobre lo que se supone que tiene que ser el objetivo final del fomento de la cultura científica. Y esas dos visiones son, por un lado, la del mundo académico. Creemos que interesado en contar, en fomentar, en tener ciudadanos científicamente cultos. Y, por otro lado, la segunda visión es la visión de nuestros administradores públicos, que en algunas ocasiones parece que lo que buscan más es ciudadanos con una actitud positiva hacia la ciencia y la tecnología, sin más. Dicho esto, desde nuestro planteamiento nos parece incompatible aspirar a tener, por un lado, ciudadanos cultos, científicamente críticos, analíticos, y al mismo tiempo pretender que estos mismos ciudadanos se limiten a ejercer un rol más bien pasivo como meros receptores, consumidores o como mucho prescriptores de productos y servicios innovadores. Una mayor cultura científica implica contar con los ciudadanos, eso es obvio y yo creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo.
Pero también hay que aceptar que estos no van a limitarse a darnos un cheque en blanco, a extendernos un cheque en blanco en pos de un desarrollo científico y tecnológico, confiando que automáticamente a la postre esto redunde en el interés del beneficio general. Yo creo que es todo mucho más complicado que esto. De hecho, el escenario que nosotros contemplamos como más realista es otro. El apoyo a determinadas aplicaciones tecnológicas, que es donde surgen ciertas controversias sociales, va a estar más condicionado y más sujeto a exigencias que van más allá de un retorno económico, que por supuesto es muy importante, por supuesto que sí. Pero no solo eso, aparte hay que tener en cuenta otras consideraciones, como por ejemplo, y voy a decir algunas cosas que ya se han comentado aquí, como síntoma de convergencia intelectual evolutiva. Una de estas consideraciones que hay que tener en cuenta es la distribución equitativa de los riesgos y de los beneficios, sus implicaciones éticas y también los llamados valores posmaterialistas, en particular aquellos relativos a la calidad de vida, y bajo ese paraguas se engloba el respeto a la salud humana, su promoción, pero también el respeto al medio ambiente, temas como la igualdad, que también se han citado, la justicia social, etcétera. Desde esa perspectiva, el fomento de la cultura científica debe perseguir, según nuestro planteamiento, el desarrollo de una imagen crítica de la ciencia. Ciencia sí, por supuesto, como capacitadora para todos nosotros, para hacernos la vida mejor, más fácil, para que no nos timen. Ciencia sí, como factor de progreso y desarrollo, faltaría más, pero también con conciencia de sus riesgos, de sus condicionantes. Ciencia como derecho, también se ha dicho ya, pero también como deber, como responsabilidad, porque todos tenemos el derecho, el deber y la responsabilidad de entender cómo funciona el mundo y, en la medida de las posibilidades de cada uno, intentar mejorarlo. Una vez establecido este marco general y desde esta aproximación, el desafío que tenemos nosotras en la Unidad de Investigación en Cultura Científica del CIEMAT, con Ana Muñoz al frente, es tratar de medir esa imagen crítica de la ciencia, identificar sus elementos, comprenderla y, a partir de ahí, y enlazando con los valores que he citado anteriormente, intentar diseñar políticas y estrategias para comunicar, para divulgar y para que la sociedad participe en la ciencia. Estamos trabajando en ello, esperamos avanzar. Muchas gracias. Bueno, Borja Sánchez y cierra Paco Polo. Borja Sánchez y después cierra Paco Polo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a hacer algo muy científico, que es, me voy a poner 5 minutos en el móvil, le doy y así seguro que no me paso. En primer lugar, quería agradecer a José Félix pues, la oportunidad de estar aquí hoy. Seguramente ustedes se pregunten qué estoy haciendo yo aquí, ¿no? entre tanto erudito y erudita. Pero bueno, la realidad es que si estoy aquí es porque alguien me ha dado la oportunidad de estar aquí. O sea, yo he tenido la inquietud, pero alguien me ha facilitado pues, poder decirles estas palabras. Entonces, en primer lugar, a José Félix por ser el organizador y el que nos permite publicar en la revista. Pero también a Emilio, claro, porque, quiero decir, yo les voy a tratar de contar brevemente la historia, pero si no hubiese sido por Emilio, pues hoy, pues yo a estas horas pues estaría pues, probablemente en el laboratorio, lea entre tubos, lo que solemos hacer, ¿no? En el laboratorio. Y es que claro, pues esto, digamos que surge como una inquietud de decir, aquí hay que hacer algo para que cambie esta situación catastrófica en la que estamos. Yo creo que ya ha quedado claro cómo hemos llegado hasta aquí, tal vez no tengamos tan claro cómo podemos salir de aquí, ¿no? Cómo podemos llegar a cambiar algo. Y la verdad que bueno, pues fruto de esa, lo que llamamos serendipia, que es cuando uno va a buscar una cosa pero encuentra algo mejor, pues yo le dirigí el año pasado una carta a Pedro Sánchez y esa carta pues acabó en Emilio, ¿vale? Pues bien, pues fruto de esa carta, donde yo básicamente lo que hacía era reivindicar la importancia de la generación de conocimiento, algo que se ha olvidado. O sea, nos hemos olvidado completamente en esta economía cortoplacista en la que vivimos de generar conocimiento, de ver a largo plazo. Y a partir de ahí, pues Emilio me ofreció dirigir a un selecto grupo de personas
que bueno, pues fuimos creciendo en complejidad, en heterogeneidad, en opiniones, incluso en ideología, y que llegado el momento pues decidimos llamarlo, bueno, fue una proposición mía, decidí llamarlo Curie. Curie en honor a los Curie. Curie también porque representa pues la colaboración intergeneracional, y también porque la sigla, que es Científicos Unidos por la Recuperación de la Investigación en España, pretendía también rendir homenaje pues, a la época en la que Emilio tuvo un papel determinante, que fue la época de los 80, que mucha gente se olvida, y que para mí es un ejemplo de cooperación entre gente de distintas administraciones, ¿no? Pues de ciencia, justicia, hacienda y científicos. Y bueno, y hemos llegado hasta aquí. La verdad que yo no me imaginaba que iba a tener este recorrido. Y entonces yo quería centrarme en qué podemos hacer para cambiar esto. Fíjense que hoy en día la gente a lo mejor se escandaliza porque la ciencia a lo mejor pues, no tiene el retorno que debería tener o no se le saca el retorno que debería tener, el retorno económico me refiero, pero nadie se escandaliza porque hay 37.000 investigadores en el extranjero que han sido formados con nuestro dinero. Eso también representa un grave déficit. Yo vengo a representar un poco también a ese colectivo. Uno realiza su tesis doctoral y lo normal es que vaya a otro laboratorio, a un laboratorio del extranjero a hacer un postdoc. Pero lo que no es normal es que tengas las condiciones propicias para volver a tu país y de repente te tengas que volver a ir, ¿vale? Entonces, unos hemos conseguido regresar a cuentagotas, otras como Amaya, pues no pueden, y para mí eso no solo es una pérdida económica, sino científica, de capital humano decisiva. Entonces, yo estoy aquí para animar a la comunidad científica a que se desmarque y que participe activamente en la vida política de la forma que pueda o que considere oportuna. Y también para incidir en un pilar que creo que es decisivo en cualquier política científica, es decir, pues, por ejemplo, tenemos el pilar de la financiación, de las administraciones, tenemos el pilar de la educación y de la formación, obviamente, que cada vez, ahí están los informes de la COSTE, pero también tenemos que asumir que vivimos en un país que está de espaldas a la ciencia, es decir, la última encuesta de percepción social de la ciencia que llevó a cabo la CECIT, muestra que si bien la profesión de científico está muy bien valorada, curiosamente la sociedad no siente como suyos los recortes que, por ejemplo, sí siente en sanidad, ¿vale? Entonces yo creo que ahí tenemos muchísimo trabajo, que es un trabajo a largo plazo y que me van a permitir, esta es mi opinión, yo creo que es muchísimo más importante conseguir un pacto social por la ciencia que conseguir un pacto de Estado, porque en ese pacto de Estado hay un interlocutor que no quiere escuchar. En 2013 el ministro de Economía no quiso recibir a los representantes de la Carta por la Ciencia, ya me he pasado, y así seguimos, ¿vale? Entonces, creo que el reto más importante que tenemos a corto plazo es incidir en la sociedad. Y nada, yo me quería despedir citando un artículo que me encantó, que escribió Miguel Delibes de Castro hace pocos meses, pocas semanas de hecho, en El País, y que hablaba de la ciencia milanada. Y es verdad, la comunidad científica está milanada. O sea, no quiere reaccionar por miedo a verse en una situación peor de la que está. Y eso yo creo que es en lo que tenemos también que incidir, en motivar a esa comunidad científica, y es en lo que espero que podamos ayudar siempre de forma humilde y siempre de forma generosa, no intentando barrer para uno. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas. Va a cerrar el acto Francisco Polo, que es el responsable de Ciencia en la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Aprovecho para saludar también a otros miembros del Parlamento, de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, de los patronatos de la Fundación Sistema y Pablo Iglesias, que nos han acompañado esta tarde. Muchísimas gracias a todos. No se os olvide, cuando termine Paco, que tenemos la copa a la que nos invita gentilmente José Félix Tezanos, después de Paco. Venga, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Como os podréis imaginar, yo solamente tengo 37 años, soy mucho más joven que la propia revista, así que para mí es
literalmente, en el sentido literal del término, un honor el poder cerrar este acto. Y al mismo tiempo que es un honor, cuando José Félix me pidió que cerrara este acto, honestamente no lo entendía. Por cierto, bueno, quiero mandar mi recuerdo a José Félix y, por favor, de todos aquellos que no lo hayáis hecho todavía, mandarle palabras de cariño, porque no me puedo imaginar lo que le debe de doler el no poder estar aquí. He hablado con él esta mañana, se va a recuperar pronto, en cuestión de 7 días estará de vuelta a las andadas. Pero eso, me preguntaba qué era lo que yo pintaba aquí, por mucho que fuera el secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación del Partido Socialista, porque ese no podía ser el motivo, porque soy el recién llegado a esto. Pero escuchándote, Emilio, creo que José Félix bueno, tenía a lo mejor en mente lo que ha pasado, que ha sido escuchándote, me he dado cuenta de por qué quería intervenir, ¿no? Y has hecho una pregunta retórica, que era que ¿por qué ahora, o cómo es posible que ahora, que parece que de la nada, ha surgido un interés sorprendente por la ciencia? Y yo ahí quiero reivindicar el papel de mi generación. Yo nací en 1981, soy de los primeros de esta generación que llaman los millennials, ¿no? Una generación que ahora nos intentan tildar de que somos vagos, de que somos caprichosos, de que lo queremos todo, pero que no queremos trabajar. Y honestamente es todo lo contrario. Yo llevo 7 años trabajando en intentar que las cosas cambien para mucha gente, trabajando, teniendo que montar mi propio emprendimiento, porque las generaciones anteriores a la mía no me daban una oportunidad, a pesar de que yo formaba parte de esa generación mejor formada de la historia de España. Cuando yo estaba terminando de estudiar, se oía eso en los debates en televisión, de que ahora los jóvenes, los de ese momento, quieren salir con trabajo, con una casa, con un coche, con todo. Mi generación, lo que yo he vivido en los últimos 10 años, es una generación que, a pesar de ser la mejor preparada de la historia, no tenemos casa, no tenemos coche, y la mayoría de, la mayoría de la gente de mi generación no tenemos ni siquiera, o no tienen ni siquiera trabajo. Y lo peor de todo, que una grandísima parte de la gente, no solamente de mi generación, sino particularmente de los que vienen después, no tienen ni siquiera esperanza en su propio país. La cuestión es que ante esa situación y sobre todo ante la deuda, y aquí hablo en términos económicos, a los que mi generación y las siguientes nos vamos a tener que enfrentar por un algo que no hemos nosotros podido llegar a disfrutar, creo que mi generación se revolvió aquel 15M porque queremos, a cambio de tener que pagar esa deuda, de tener que enfrentar a esas dificultades y de tener que vivir en inferioridad de condiciones respecto a las anteriores generaciones, lo que queremos es un país digno en lo democrático, y por eso queremos esa regeneración democrática. Queremos un país digno en lo social, y por eso queremos una verdadera solidaridad entre todas las generaciones, y particularmente con las generaciones jóvenes, que han sido las grandes olvidadas, pero sobre todo también queremos un país que en lo económico nos dé una perspectiva de futuro como vuestra generación la tuvo, que sabía que durante 20, 30 años sabía lo que iba a pasar con el país, que iba a crecer y que iba a ser una gran nación. Y por eso, en esa mezcla de elementos, porque somos la generación más preparada y porque queremos tomar las riendas del país para que las cosas mejoren, sabemos que existe una correlación entre aquellos países que llevan años, décadas, invirtiendo en I+D y el crecimiento de esos países, y cómo esos países son todavía más productivos, lo cual también entendemos perfectamente que para nosotros significa carreras profesionales largas, con alta remuneración y con baja probabilidad de que cuando azote otra crisis económica como la que hemos vivido, no perdamos el trabajo, como hemos visto en estos últimos 10 años. Y también creo que me pidió que cerrara porque, de hecho, salvo Borja, que ha mencionado algunas de las cosas que han pasado, vosotros no lo habéis mencionado porque asumís, sabéis perfectamente lo que ha pasado en estos últimos 10 años. Es indignante, pero sin embargo, a los jóvenes nos indigna particularmente, ¿no? Todo lo que ha ocurrido, todo lo que lleva ocurriendo en estos 10 años. Y por eso, a mí particularmente, me ha indignado hoy tremendamente escuchar al ministro de Guindos, a quien hemos sometido a una sesión de control sobre ciencia, decir cosas como, por ejemplo,
que hay muchas maneras de medir la ciencia y que los datos que le estábamos aportando que no eran los que teníamos que tener en cuenta. Él se ha metido completamente en la era de la posverdad, porque sí que hay unos parámetros para medir la ciencia, que son los que conocemos, que nos aporta Eurostat, la Comisión Europea, la OCDE, y son números que no le gusta. Y todos esos parámetros muestran claramente que hemos ido para atrás. O, por ejemplo, se ha dedicado a citar algunas de las instalaciones más potentes que tenemos en el país, que están haciendo grandes labores de internacionalización. Ayer mismo estuve en el Instituto de Astrofísica de Canarias y, efectivamente, están haciendo un trabajo ímprobo y están llevando a cabo una serie de colaboraciones internacionales que de difícil manera se ven en otros espacios. Pero no cuenta, por ejemplo, como algunos centros de nuestro país tienen que devolver los créditos que consiguen de manera competitiva porque no han conseguido remover las barreras administrativas para poder ejecutar esos presupuestos, como le ocurrió a la plataforma solar de Almería. O que, por ejemplo, somos de los que estamos realizando grandes cosas dentro de los programas Horizonte 2020, pero claramente no será por su trabajo, sino a pesar de su trabajo. Como dijo ayer el Financial Times, de Guindos es probablemente el peor ministro de Economía de la democracia española. Permitidme que añada que es también el peor ministro de Ciencia de la democracia española. Y cerrando ya, hablabas de vender la moto. También creo que por eso quería que José Félix quería que yo interviniera, porque a mí, como ves, no me tienes que vender la moto. Yo quiero hacer esto porque para mí es una necesidad generacional, porque necesito crear un país potente donde no solamente yo y la gente de mi generación, sino todas las que vengas detrás, tengamos un país donde nos podamos quedar a trabajar y poder tener una carrera de futuro. Es un convencimiento pleno. Y porque sabemos que la ciencia es un motor central para generar ese tipo de economía. Y, de hecho, ese es el gran cambio, que no lo vemos como una cuestión que está ahí al lado y que es muy buena y muy importante, pero luego lo dejamos abandonado. Para nuestra generación es una cuestión central porque sabemos de dónde viene el iPhone y sabemos que viene de inversiones directas, en este caso, del gobierno de Estados Unidos. Sabemos de dónde viene la tecnología que hace avanzar hoy el mundo. Sabemos, evidentemente, que tenemos una de las tasas de inversión sobre el PIB más bajas de la Unión Europea, que no llegamos ni siquiera a la media del 2% en la que están el resto de países, que en mitad de la crisis económica no es excusa, porque en mitad de la crisis económica el resto de países han incrementado esa inversión en un 27%, mientras nosotros la hemos recortado en un 9%, por no hablar de Reino Unido y de Alemania, que la han incrementado un 37%, y yo aspiro a que España esté a la cabeza ya no de la Unión Europea, sino de los países del mundo, porque es la única manera en la que conseguiremos atraer el resto de capitales privados, de lo que también se habla mucho. Cuando eres el mejor, atraes la inversión privada. Cuando eres el mejor, no solamente consigues que todos los científicos jóvenes vuelvan, que se han marchado, sino que vengan los de otros países y quieran hacer investigación en España. También somos conscientes de eso, del drama del éxodo, y eso es algo que he vivido también de una manera cercana. El caso de José Manuel Fernández, el que era el líder de la Federación de Jóvenes Investigadores, que recientemente contó que se había marchado, y ya no solamente que se ha marchado, y podemos haber perdido a un gran investigador que podría haber descubierto un avance contra el cambio climático, porque él estaba precisamente investigando en eso, sino que es que ha decidido abandonar la ciencia. Y esa renuncia es una renuncia a nuestro progreso económico y social del futuro. Imaginaos cuántas renuncias a nuestro progreso económico y social de nuestro país es el que se hayan marchado 37.000 científicos. Y también somos muy conscientes de la barbaridad a la que todos los días los científicos se encuentran en nuestro país, con trabas administrativas, con un gobierno que lo que hace es ir en contra, poniendo barreras a la investigación, desde bajando, por ejemplo, la cuestión de los concursos públicos de 50.000 a 15.000 euros y teniendo que hacer que los investigadores de nuestro país tengáis que estar más tiempo dedicando a rellenar papeles que realmente a lo que hace un investigador, que es investigar. Y por eso, y termino, quiero ir muy rápido, esta es una de las prioridades de esta ejecutiva del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, a quien yo, mirándole a los ojos, le pregunté si de verdad se creía esto y me dijo que sí. Y por eso él ha sido el que nos ha empujado a lanzar un gran acuerdo de país en el que estamos pidiendo un incremento de la inversión para llegar a un mínimo de un 2% e incrementarlo después y tenerlo de manera sostenida, el hacer
el tener un plan de rescate de los investigadores jóvenes que se han marchado de nuestro país y, sobre todo, establecer un nuevo sistema de gobernanza que termine con la burocracia que existe en la ciencia. Termino. Con todo esto, honestamente y de verdad, a mí lo que me gustaría, a nosotros lo que nos gustaría es conseguir un país que sea optimista frente al futuro, algo que no estamos escuchando en los últimos años, que esté seguro de lo que es capaz de ofrecer al mundo, que tenga mucha confianza en cuál es su posición en un tablero internacional y que en ese tablero internacional España se convierta en un faro que atraiga a investigadores, a investigadoras y a toda aquella persona que quiere contribuir con su conocimiento, con su talento, a tener una vida mejor y a tener un proyecto de vida duradero. Conseguir convertir a España en un país de ciencia y, sobre todo, en un paraíso de talento. Muchas gracias.